Buenas tardes, les habla su amigo Ricardo Ramos, periodista y escritor. Actualmente, como ya les había comentado, me dedico a la docencia con mis alumnos del Colegio de Bachilleres, a los cuales pues en parte van dirigidos estos videos informativos y para todo aquel que le guste hablar de estas temáticas tan interesantes que son la literatura, el periodismo, lo sobrenatural, el terror, la fantasía, el arte, la cultura. Siempre hay que acercarnos a esta temática. Hoy les quiero hablar también de uno de los escritores, pues desde mi punto de vista, mejores. Es un escritor que me gusta mucho a mí personalmente y que creo que a muchos más. Es Stephen King. Es un creador de fantasías oscuras. Sus volúmenes de cuentos son fabulosos. Yo aquí tengo uno que les quiero recomendar, que se llama Todo es eventual. Pero también hay otro libro que se llama El bazar de los malos sueños. Son cuentos, fantasías que nos llevan a pensar en qué pasa más allá de la realidad. Porque una es la realidad y otra es la fantasía. A Stephen King se le llama el rey Midas del terror, el rey Midas de la literatura de terror. ¿Por qué? Ustedes recordarán esa famosa leyenda del rey Midas de que todo lo que tocaba lo convertía en oro. ¿Sí? Pidió un deseo, los dioses se lo dieron porque era un buen rey, aunque luego se arrepintió porque cuando quiso comer el alimento se le convirtió en oro y no podía comer. Los dioses lo perdonaron por no ser tan inteligente a la hora de pedir un deseo, pero todo lo que convertía, su casa, sus mascotas, su mesa, todo era oro. Era una especie de don. Así le dice Stephen King el rey Midas del terror, porque todo lo que escribe lo convierte en oro. Y vale la pena recordar que él vivió una infancia muy infeliz. Su padre lo abandonó cuando tenía 6 años, dijo que iba a comprar cigarros y nunca regresó. Así lo cuenta él, la leyenda. Se la vivió muy difícil, su madre lo apoyó, a su hermano y a él. Finalmente logró casarse, tener hijos y se le vinieron los problemas encima porque tener hijos no es sencillo, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay un trabajo formal. Trabajar en una lavandería, vendiendo periódicos, atendiendo un restaurante y con las cuentas llenas, cuentas y cuentas que no podía pagar. Mandaba sus cuentos, sus historias y se le rechazaban hasta que en una ocasión tuvo la suerte, me parece que fue la editorial Pot Boiler, la que le aceptó un cuento. Lo leyeron y le mandaron un regreso de $6,000 de un cuento que escribió. A partir de eso siguió escribiendo. Posteriormente escribió la novela Carrie, la envió a la editorial, le dijeron te vamos a pagar cerca de $20,000. Él dijo $20,000, no lo podía creer, nunca había visto esa cantidad junta. El libro se vendió, fue un éxito y luego se transmitió vía una película. Le dieron dinero por los derechos de la película, otra cantidad muy elevada, y entonces no lo podía creer. El dinero empezó a llegar de manera, pues de todos los días, ¿verdad? Empezó a escribir más para la novela de eso, ya de los años 80, que fue un gran éxito, pues ya no le pagaban en miles de dólares, eran millones de dólares. Para la película también los derechos que se dio fueron 8 millones de dólares, imagínense. Entonces, de repente, de ser él una persona sin recursos, se volvió el rey Midas, ¿verdad? De la literatura, porque todo lo que escribía, todo lo que mandaba, guiones, cuentos, se convierte en oro. Es millonario en la actualidad, es un autor que escribe por gusto aparte. Dice que le pagan por lo que le gusta, y alguna ocasión yo llegué a escuchar por ahí que si haces lo que te gusta, pues ya no trabajas. En este caso ahí se verifica esta frase en él. Este escritor, muy recomendable, yo les diría que leyeran los cuentos de él, Los chicos del maíz, ¿verdad? Que es un cuento maravilloso acerca del profundo Estados Unidos y lo que esconden los sembradíos, ¿verdad? Tiene otros cuentos también geniales como La Balsa, que aparece en el libro de la editorial Roca de las mejores historias de terror volumen 3. Tiene también, yo les podría comentar de más de 50 cuentos. El libro que les recomiendo ahora, precisamente ¿verdad? El Bazar de los Malos Sueños, nos habla de muchísimos cuentos. El último peldaño de la escalera es un relato escalofriante, pero no es de terror, es una realidad. Los traumas infantiles, la infancia perdida, el maltrato infantil, etcétera, todos esos temas los junta porque el autor no nada más nos habla de fantasías, nos habla de realidades obscenas que llegan al maltrato familiar, al maltrato infantil,
y a pues todo lo que tiene que ver con la putrefacción de una parte de la sociedad. Es importante que verifiquemos esa parte de la obra del autor, que es también la crítica social. Él estuvo en la guerra, bueno, no estuvo en la guerra, sino que tiene una visión muy evidente de lo que es la guerra de Vietnam, y lo verifica mucho en sus obras. Pero más adelante, más después, les voy a platicar un poquito más de la obra de este autor. Por ahora, pues acérquense al escritor si tienen la oportunidad, no es tiempo perdido. Hasta pronto.